La dinámica de esta charla pues será una exposición de nuestros tres investigadores y los invitamos a los asistentes a que a través del chat nos vayan dejando preguntas y comentarios que durante la fase final de la charla iremos recopilando para transmitírselos a Ferney, a Jimena y a Vanessa para contestar a ellos durante los 15 o 20 últimos minutos de la charla. Así que, sin más preámbulos, los dejo con los tres investigadores. Adelante, Ferney. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Como ustedes se dan cuenta, los tres investigadores pues tenemos perfiles diferentes, pero en este caso nos convoca un mismo interés y es lo que vamos a compartir con ustedes en esta charla, que es el tipo de relaciones que pueden existir entre el aprendizaje y enseñanza de lenguas con configuración de identidad, pero desde una perspectiva racial. Entonces, eso sería lo que estaremos hablando hoy. Y lo haremos de la siguiente forma. La charla está dividida en 4 partes. En la primera estaremos hablando de los puntos de partida que nos motivó a hacer investigación en este tema y donde estaremos dando algunos indicios de cómo estamos percibiendo nosotros o entendemos raza y su conexión con identidad y lengua. Especialmente estaremos hablando de 2 proyectos de investigación que hemos realizado. Uno que ya está terminado, que se enfoca más en el aprendizaje de lenguas, y otro que estamos realizando en el momento, que ya se enfoca más en prácticas de enseñanza y cuestiones de identidad racial también. Y terminaremos con algunas consideraciones. Como el primer estudio es el que ya hemos terminado, tal vez van a notar que vamos a profundizar un poco más sobre este. Mientras que en el segundo estudio vamos a contarles cuáles son nuestros intereses y los avances hasta este momento. Bien, entonces como punto de partida es importante resaltar de dónde nace esto. Entonces, acá es un trabajo que se ha venido haciendo desde la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo. Dentro de esa línea sociolingüística, pues se abre el espacio para poder trabajar la relación que existe entre el lenguaje con fenómenos sociales de diferentes tipos. Uno de esos ámbitos, digamos, que se pueden mencionar allí son las manifestaciones de desigualdad social. Entonces, dentro de esa línea y teniendo en cuenta la gran diversidad de cuestiones o de fenómenos sociales, nos enfocamos en específico para los estudios en la discriminación y racismo. También entendiendo que este no es un asunto exclusivo de la enseñanza del español. Allí es donde viene la participación de otras instituciones, como lo fue la participación de la Universal por medio de la profesora Jimena desde el 2019 en el primer proyecto, y en este segundo proyecto pues se ha vinculado también la profesora Vanessa para trabajar en el proyecto de prácticas. Y también vinculamos no solamente el español, sino el inglés. Entonces, los ejemplos que estaremos dando el día de hoy y también como los hallazgos van a ser en torno a esas 2 lenguas, al español como segunda lengua o lengua extranjera y el inglés como lengua extranjera desde el contexto colombiano. Bien, nosotros hemos hecho investigación en términos de identidad de diferentes maneras. En específico, cuando hemos hablado de identidad, hemos tomado un referente como referente a Bonnie Norton. Especialmente resaltamos acá una cita donde ella dice que los aprendientes de segundas lenguas están redefiniendo su identidad. ¿Quiénes son ellos en su relación con el mundo social? Compartimos esta visión, sabemos que el lenguaje es constructor de realidad social, pero entonces nos estamos preguntando más específicamente ¿cómo entender esto desde una perspectiva racial? Racialmente, ¿esto qué quiere decir? Entonces, este fue nuestro punto inicial y también estamos convencidos de que esto es algo muy, muy importante, teniendo en cuenta también lo que dice Kubota y Lin, cuando hablan de que la enseñanza y aprendizaje de lenguas en realidad abre un espacio de interacción entre grupos sociales de diversos orígenes, incluso de grupos sociales que son
tradicionalmente categorizados en términos de raza. Pero a pesar de que en un salón de clase, por ejemplo, convergen todos estos grupos sociales, los temas de raza y racismo no se han analizado a profundidad. Y en el mejor de los casos, pareciera que fuera como prohibido, y en el mejor de los casos se ha asociado a el concepto de interculturalidad. Entonces, desde nuestra perspectiva, como que se le ha dado demasiada responsabilidad, por decirlo así, a lo que es la interculturalidad y la enseñanza de lenguas, y necesitamos específicamente tratar temas de raza y racismo en relación con segundas lenguas. Y estamos convencidos de esto también porque en el lenguaje mismo se manifiestan diferentes aspectos de raza y de racialización, como los va a comentar ahora Vanessa. Hola, buenas tardes y buenas noches. Un saludo para todos. Yo voy a hacer un recorrido muy rápido. Vamos a hacer una especie de cartografía sobre esa relación entre racismo y lenguaje. Si entendemos el racismo como una configuración que estigmatiza la alteridad, hagamos una revisión desde el lenguaje, cómo naturalizamos en cierta manera esa profilaxis o esos límites que parten de los que parte el racismo, que delimita un nosotros y un ellos. Entonces empecemos con la famosa frase no soy racista, pero, y hice una división a partir de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, y pues una referencia a España sobre cómo el lenguaje naturaliza o evidencia esa naturalización del racismo. Trabajar como negro, las acepciones del indio, el campesino y el montañero con términos despectivos, india, mula y mujer, si no te lo han hecho, te lo han de hacer. La configuración, además la animalización del indio y de la mujer, el negro ni el cabello, en todas las configuraciones y connotaciones del negro, como dentro del racismo que establece una jerarquía del negro como una raza inferior, y el negro en la embarra o en la entrada, en la salida, ¿no? Como el negro es una persona de la que no se puede uno fiar. Eso es un negro de mierda, es una expresión que se usa mucho en Argentina. El negro en Argentina no está relacionado con un grupo étnico, sino más bien está asociado con una configuración más social que tiene que ver con personas de la raza de la clase trabajadora que no tienen educación, entonces está asociado con algo ordinario, poco recatado, de ahí el adjetivo la negrada para referirse a cosas que no son, que son ordinarias, como populares, y también el término groncho, gronchada, que viene al lunfardo, que viene de negruncho, y el negruncho era una forma para referirse de manera despectiva o a catalogar a alguien que estaba por inferior a nivel social, y que todo tiene que ver también con los procesos migratorios argentinos, y que hay discursivamente en sus procesos de identidad nacional, se establece que en Argentina no hay negros, no solo pues por los procesos de independencia y que el ejército fue conformado por indígenas y por negros, pero también por sus primeros procesos de colonización y de migración a principios del siglo XX, que establecieron una clase burguesa en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y una clase trabajadora que no solo que migraba del interior del país, a los que le decían las cabecitas negras, expresión por el negro del pelo y el negro del color de piel, que fue también un término que empezó a utilizarse para referirse a los bolivianos inmigrantes a partir de los años 90 en el Gran Buenos Aires. En Chile empezó a manifestarse hace más o menos 8 o 9 años un gran proceso migratorio de colombianos y sobre todo de haitianos en los últimos 4 años, y empezaron a generarse unos procesos de racialización en los procesos migratorios que se vieron reflejados en el lenguaje con expresiones como negro culiao para referirse a la última categoría pues, social del negro, términos usuales, ¿no? de lugares comunes de los negros son cochinos, pero hay un asunto muy interesante con el lenguaje y el uso de la palabra negro, y fue la sexualización a la que se vio como sometida a ese proceso migratorio, y fue la exotización y la sexualización de las mulatas y las negras y de los negros, cargándolos de
carga sexual y como de una siempre prestos para el sexo. El quecholo es una expresión que se usa en Ecuador para referirse a algo que es ordinario, que es despectivo, y los términos, el moro, que se utiliza en España como para resumir todo, todo lo que se refiere despectivamente, meter en una sola bolsa todo lo que se refiere a África subsahariana. Y el término sudaca, que si bien sale o empieza a utilizarse en la época de la movida madrileña para referirse a los sudamericanos que estaban que migraron en la época de dictadura acá en América Latina y que llevaron el folclore andino, empezó luego a utilizarse en la jerga de manera despectiva para referirse a los sudamericanos que migraban a España. Entonces esta cartografía un poco lo que nos invita es a reflexionar en qué momento nosotros también pudimos saber o en qué momento naturalizamos ese racismo en el lenguaje y lo evidenciamos o lo usamos sin tener mucha conciencia de las connotaciones racistas. En la investigación que nosotros hemos desarrollado sobre identidad racial, les vamos a traer a colación unos casos que nos parecen relevantes y que hablan de la relación entre identidad racial y lenguaje. No estoy viendo la presentación, Ferney, no sé si la gente, ¿sí? El primer caso es un caso de una mexicana que llegó a noticias, fue muy interesante, en 1996, porque un juez, peleando por la custodia de su hija, un juez le impuso una sanción porque consideraba que era un abuso que le hablara español a su hija en casa y porque además la condenaba a que fuera una sirvienta. Luego la Corte falló a favor y fue considerado una lucha, gracias Ferné, fue considerado como una victoria y una lucha, una victoria de la comunidad hispana, pero lo que se consideraba era que no solo se le condenaba a un trabajo subordinado a la niña, sino que además se le consideraba un abuso el hecho de que Marta Laureano le hablara español a su hija. El segundo caso que les vamos a traer a colación, que me parece muy interesante, es una investigación que hicieron unos académicos sobre el desarrollo del español en el sur de Estados Unidos, sobre todo que es una zona que se vio afectada en sus procesos identitarios y por ende idiomáticos cuando se estableció que el norte de México pertenecía a Estados Unidos y se promulgó una ley a mediados de 1800, de la década de los 60 del siglo XIX, en el que se estableció que estaba prohibido hablar español. Entonces, en las clases, en la escuela, se prohibía y se generaba una especie de panóptico en el que los compañeros del colegio también vigilaban si se hablaba o no se hablaba español, y aquella persona que hablaba español venía sancionada con planas, ¿no? Como no se debe hablar español, castigos físicos que iban desde no poder ir al baño por hablar español a gestos, a actos físicos violentos como nalgadas, cachetadas, golpes y jalones de orejas. Arenguini Anderson y Ruiz Escalante retoman una investigación que la dejo para que la lean, que es de Gloria Ansaldúa, la New Mestiza La Frontera, y habla cómo el hecho de hablar español y después Ansaldúa hablando chicano es un gesto de resistencia frente a esa ley que, si bien es hace casi 2 siglos, significó unos problemas identitarios a nivel de configuración identitaria, racial y lingüística en el sur de Estados Unidos, y pues que el hecho de hablar español fuera promulgado, o sea, de vetar hablar español fuera promulgado por una ley, me parece que es un gesto, pues un gesto no, una implicación política relevante. ¿Continúan los compañeros? Gracias, Vanessa. Sí, continuando entonces con casos con los que nos hemos encontrado, que nos motivaron a hacer investigación más a profundidad, tenemos ahora acá como el tipo de controversias y conflictos identitarios que tienen que afrontar, en este caso, muchos inmigrantes latinos en el contexto estadounidense, para poder ser aceptados dentro de una cultura anglosajona. Entonces, acá tenemos 2 estudios, uno de Redondo Quesada
que es una tesis de maestría en realidad muy interesante, donde habla cómo las personas latinas tienen que luchar contra su apariencia física o incluso con tener apellidos del quechua o del maya, y tienen que combatir contra esa marca y tratar de blanquearse de alguna manera. Entonces lo resume Redondo Quesada con esta frase que les voy a leer. Dice: los que parecen más latinos que los latinos deben ser más estadounidenses que los anglosajones para ser asimilados en la sociedad estadounidense lo antes posible. Ese tipo de conflictos identitarios que hay allí, que lleva a los inmigrantes, en este caso, a incluso a renegar de su bagaje cultural y quiénes son ellos, y incluso del hecho de hablar español. En ese mismo sentido, también tenemos otro caso, otro estudio interesante, este caso de Bashir Ali, que habla de María, una inmigrante, una estudiante de origen mexicano. Esa estudiante entonces ve cómo ella quiere ser aceptada y reconocida como hablar como ellos, empieza a negar que habla español, empieza a ocultar cualquier indicio que puedan asociarla a ella como mexicana, y sí a exaltar todo lo que más pueda para que ser asociada con a ser afrodescendiente. En este caso vemos un ejemplo, y aquí lo pongo como de... Perdón la interrupción, gracias por la No pasa paciencia. nada. Okay. Sigue tú entonces, mientras conseguimos resolver esto. Ok, vale. Entonces, ellos hizo la presentación. Otro caso importante que traemos a colación y que nos parece interesante es cómo estudiar inglés, estudiar otro segundo idioma genera casi un asunto de prestigio, sobre todo en sociedades como la colombiana. Hay un asunto y como uno de los aprendientes justificaba o explicaba como valor agregado y capital social. Dice que ya está el tope, entonces no sé cómo hacer para entrar. Mientras tanto, pues Vanessa todavía compartiendo. Sí, te estamos escuchando. Ya. Jimena está pidiendo volver a entrar. Explicaban como el capital social y cultural que significaba aprender inglés y cómo además esto significaba un cierto tipo o repercutía un poco en la forma en la que se relacionaba con las ofertas culturales en Bogotá. En Bogotá, para los que no lo sepan, hay algunos cines que ofrecen las versiones subtituladas, y hay otros cines que ofrecen las versiones ya dobladas. Lo que atraviesa eso es que las versiones subtituladas se encuentran en cines que se encuentran o que se localizan, se georreferencian en sectores de la ciudad de clase en donde pues ahí se vive la clase media o alta. Y por otro lado, donde están dobladas son en sectores de clase media baja. Entonces, la justificación de estar aprendiendo inglés o de estudiar otro idioma a partir de tener más oportunidades para poder tener un mejor estatus o capitalizarse a nivel social, creo que nos evidencia un poco también cómo el aprendiente reconoce esas identidades que se cruzan o esa relación que se cruza entre las lenguas y un cierto tipo de beneficios o privilegios que puedan llegar a dar de determinadas lenguas. No sé si se conectaron ya, Ferney. Alcancé a escuchar qué dijiste, pero digamos que lo importante de este fragmento que tenemos aquí es que después de los ejemplos que habíamos presentado anteriormente, vemos cómo los temas de identidad racial están involucrados no solamente con temas que están relacionados con el color de piel y que van mucho más, incluso cuando en esta primera parte hablaba
Ferney, de las relaciones que hay cuando aprendemos una lengua, esta identidad, cómo se va transformando por medio del aprendizaje de lengua. Y en este fragmento específicamente, cuando le preguntábamos a este aprendiente por qué le gustaba aprender lenguas, era muy evidente que para él eso significaba una transformación en el tema de estatus. Los que viven en Bogotá saben que Bogotá está organizada por estratos, y estos estratos corresponden a diferentes exclusividades de la ciudad. En este caso, el participante específicamente hablaba de cómo el aprender el inglés le permitía a él acceder a nuevos espacios que están estratificados con más exclusividad y que le permitían tener otra clase de información que en otros sitios donde hay menos exclusividad lo podría hacer. Entonces, estas relaciones que van mucho más allá del color de piel, que tienen que ver incluso no solamente con lo simbólico, sino también con lo económico, es lo que nos llevó a empezar a ver todas este tipo de complejidad de relaciones que hay al aprendizaje de una lengua y analizarlos para poder sacar unas conclusiones de cómo el aprendizaje de las lenguas puede llevarse mucho más allá y entender lo que implica ese aprendizaje. Entonces, es un poco para hacer el contexto de lo que más adelante vamos a explicar. Ahora sí, Vanessa, muchas gracias. Ok, entonces, la investigación. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué hicimos con el primer estudio? En todo este contexto y lo que nos veníamos encontrando, investigando sobre otros asuntos, quisimos entonces explorar qué implicaciones hay hacia el aprendizaje de las lenguas, en este caso el español y el inglés. ¿Qué conexiones de tipo racial hay allí a la hora de aprender una segunda lengua? Entonces aquí podemos ver la pregunta, donde están esos dos ejes, como el aprendizaje de español y de inglés y la construcción de identidad racial de los aprendientes. Continuamos, Vanessa. Pero entonces, ¿qué se ha dicho hasta ahora al respecto? Lo primero que hay que resaltar es que cuando se ha investigado identidad racial y aprendizaje de segundas lenguas, sobresalen sobre todo tres categorías grandes. Al parecer, siempre que se habla de identidad racial, es necesario hablar de comunidades indígenas o de afrodescendientes o de inmigrantes, que es algo que nosotros venimos a contravertir. En realidad no estamos de acuerdo con esto, pero es lo que se ha dicho hasta ahora. Y la mayoría de la investigación se ha hecho en países angloparlantes. En estos la mayoría. Entonces, lo que se ha dicho hasta ahora, por ejemplo, es que para las comunidades indígenas o afrodescendientes o inmigrantes, en especial en este caso para los indígenas, las motivaciones para aprender una segunda lengua están enmarcadas sobre todo por como estrategias instrumentales para ampliar sus capitales económicos como una forma de entrar al mercado, en este caso para las comunidades indígenas, o como una forma de evitar ser discriminados por una comunidad mayoritaria. Entonces es necesario aprender una segunda lengua en ese sentido. Otro aspecto, otro eje importante es cómo las comunidades indígenas, también afrodescendientes o inmigrantes, son objeto de opresión lingüística. Como lo comentaba Vanessa hace un rato, que en el estudio de Arreguín y Ruiz Escalante, muchos inmigrantes también se ven expuestos a castigos, a prohibiciones de su lengua y a negarse ellos mismos en muchas circunstancias. Entonces, digamos que está ese eje también. Por otro lado, en cuanto a materiales de enseñanza de segundas lenguas, vemos cómo comunidades, en este caso especialmente indígenas y afrodescendientes, han sido poco tenidas en cuenta en esos materiales de enseñanza, y cuando son tenidas en cuenta en realidad son expuestas a una reafirmación de estereotipos o vistas desde una óptica del exotismo. Entonces, como lo dicen Laffer y Ocom, están siendo más que visibilizadas, están siendo mal visibilizadas en el mejor de los casos. Por otro lado, es importante resaltar cómo, en este caso es un estudio de Cuba Vega, donde también resalta cómo a veces nosotros mismos estamos tomando estas categorías como afrodescendiente o indígena o, en particular estas dos, lo de inmigrante puede ser un poquito diferente el caso, como algo que se da ya por sentado.
Entonces, al preguntar ella a unos profesores cubanos, inicialmente categorizados por la investigadora como afrodescendientes, qué tan afrodescendientes se sentían ellos, y encontraba respuestas como, ¿por qué ellos tienen que sentirse afrodescendientes y llevan en Cuba toda su vida? Ha pasado muchas generaciones y por qué tienen que definirse de esa manera. O, por ejemplo, otros que decían, ¿por qué afrodescendientes tienen que definirse ellos si en realidad los afrodescendientes somos todos? Si acudimos a la teoría de que la raza humana, así hablando de raza, toda proviene del continente africano. Y así vienen como otras categorías que van emergiendo. Por ejemplo, en el estudio también de Quesada, hablar de hispanounidenses o de latinounidenses. Entonces, como esa mezcla de categorías que hay allí, y que a veces cuando usamos, por ejemplo, estos términos, los estamos usando, en especial de afrodescendiente o indígena, como algo que se da por sentado y que algo que necesitamos como redimensionar. Entonces, eso es lo que se ha hecho hasta ahora, que nos parece importante, pero creemos que es necesario ir más allá. Más allá de esas tres visiones, de que hablar de raza siempre es hablar de indígenas o de afrodescendientes o de inmigrantes. Y estamos convencidos que, la siguiente, Vanessa, por favor, que cuando hablamos de raza y aprendizaje de lenguas, en realidad todos estamos involucrados. Todos estamos involucrados en esas estructuras raciales. Y como veremos más adelante, es por eso que cuando hicimos este estudio, no nos importaba tanto como el origen o el color de piel de las personas que participaron en nuestro estudio. Pero en este punto se hace relevante explicar cuál es nuestra visión teórica, de dónde nos estamos parando para hacer el análisis. Y acá le doy la palabra a la profesora Jimena. Bueno, entonces, primero que todo, para poder hablar de raza, tenemos que entender qué significa la raza, ¿no? Entonces, definir el concepto de raza es algo realmente problemático y ahí, como he visto en algunos de los comentarios, es un tema bastante grueso para poder dar una definición completa que nos deje complacidos a todos, sobre todo porque ha sido siempre un campo muy controversial, mientras que hay personas que lo apoyan, otras personas lo niegan, y pues ha sido siempre un tema problemático para poderse definir. Pero pues esto obedece a muchas circunstancias. Para los críticos de la raza, mientras que la raza inicia con para algunos críticos de la raza, el concepto de raza inicia desde la historia, desde mucho tiempo atrás, donde se trataba de dar como una clasificación a la raza humana. Sin embargo, las discusiones se han centrado mucho más a culpar de alguna manera la creación del concepto de raza en la época modernista o moderna de los discursos científicos, donde se validaban todas las visiones biologicistas de la raza. Entonces se dice que en más o menos alrededor de 1400 empezaron a crearse este tipo de ideas sobre la raza y empezaron a validarse por medio de estudios científicos para demostrar que la diferencia fenotípica o de color de piel establecía también otro tipo de diferencias de los diferentes, de los grupos humanos. Entonces hay diferencias cognitivas, de habilidades intelectuales, psicológicas, etcétera, que rápidamente fueron invalidadas por falta de consistencia. Digamos que este tema de tratar de validar estos estudios no duró tanto tiempo como nosotros creemos. Sin embargo, el discurso de la raza no se acabó ahí. Es el día de hoy, de que mucho tiempo ha pasado y seguimos hablando de la raza, y mucha gente habla de la raza como si fuera un concepto real que existe. Entonces, desde el otro punto de vista, ya no el biologicista, sino el punto de vista sociológico, se determina que el concepto de raza, a pesar de que se demuestra su inexistencia o se invalida, existe en la conducta humana como un constructo social y que pareciera, aunque no es real, pareciera que es real. De ahí que algunos autores lo llamen raza como ficción. Es una ficción. Nosotros creemos, algunos dudamos, otros creemos, otros no creemos, pero existe en los discursos como si fuera algo existente. Continúa, por favor.
Entonces, nosotros tenemos una perspectiva de una postura teórica desde nuestra evolución en la conceptualización de estos proyectos que se derivan de una teoría que es la teoría crítica de la raza y que comparten algunos de los conceptos con las corrientes postcoloniales. Esta perspectiva epistemológica trata de tratar la raza como un constructo social, el cual niega su existencia, pero al mismo tiempo analiza los efectos que esto tiene como discurso en las prácticas sociales. Es decir, se reconoce el concepto como es una construcción social, entonces también obedece a diferentes intereses y dependiendo de los conceptos, los contextos donde se desarrolla, y desde allí pues las prácticas evolucionan de una manera en que siempre hay elementos de jerarquía donde hay uno favorecido y otro menos favorecido. Estas teorías de la raza, críticas de la raza, hablan también de un dispositivo de blancura, donde no entendemos esa blancura solamente como el color de piel, como ya lo hemos hecho referencia en algunas de las ejemplificaciones. La raza, como vemos aquí también en la exposición fotográfica, muchas veces se relaciona con la religión o con otros aspectos que no necesariamente denotan el color de piel, pero que están relacionados con unas jerarquías que marcan una discriminación. Entonces, continúa, por favor. De ahí que se hable no solamente de raza y se hable de racismo, sino también se hable de racialización, que es esa misma operación o esa misma mecánica que funciona con el color de piel o con el aspecto fenotípico, pero con otros aspectos que se relacionan con la raza, pero que no explícitamente no tienen que ver con ella. Entre esos tenemos la lengua, la nacionalidad, la religión, como lo mencioné anteriormente, la cultura o la clase. Todos estos elementos pueden ser efectos o pueden ejercer el mismo mecanismo que el de la raza, y esto es lo que le llamamos racialización y por efecto también producen racismo. Continúa. Ok, entonces, ¿qué tipo de estudio llevamos a cabo? O como en la misma línea de entender el discurso como constructor de realidad social, vimos apropiado tomar un enfoque narrativo para hacerlo. Es decir, cuando estamos recogiendo nuestros datos por medio de historias, de narrativas de nuestros participantes, también lo estamos viendo como una construcción de realidad social desde el mismo punto de la recolección de los datos. En específico, recogimos estos datos por medio de historias de vida, como aprendientes de segundas lenguas, en donde le pedimos a los participantes que escribieran cómo ha sido su proceso, sus intereses, las circunstancias bajo las cuales aprendieron ya sea español o inglés como segundas lenguas. Nótese que acá estamos usando segundas lenguas sin hacer la distinción entre lengua extranjera y segunda lengua, que a veces suele confundir. Acá lo estamos haciendo como algo general. Y luego, a partir de los datos que recogimos allí, decidimos hacer unas entrevistas a profundidad, donde precisamente profundizábamos sobre algunos de los aspectos que ellos mencionaban en sus historias de vida y adicionábamos algunas otras preguntas. En general, tomamos 7 o participaron 7 aprendientes de español y 7 de inglés. Tomando en cuenta también los intereses de la maestría del Caro y Cuervo en enseñanza de español, quisimos también involucrar indígenas y participantes sordos y logramos, digamos que no fue tan fácil, pero al final logramos tener un representante de cada una de estas comunidades también. El resto eran extranjeros. Eso en cuanto al estudio. Vamos a compartir los hallazgos de este primer estudio, pero antes queremos compartir con ustedes como darle la oportunidad de interactuar también con nosotros. Y para eso le doy la palabra a Vanessa. Vamos a abrir un espacio de interacción. La idea es hacer lo siguiente. Yo voy a presentarles y voy a pasar unas situaciones
Y ustedes, al leerla, la leo yo la situación, ustedes tienen que responder si la situación representa un caso de relación entre aprendizaje de lenguas y configuración de identidad racial. Y van a escribir en el chat si sí o si no. Ahí el único favor que pido es si de pronto Ferney tiene acceso al chat y ponga situación 1 para ver cómo nos va con los sí o con los no, porque no tengo como, me queda complicado meterme para yo poder seguir manejando la pantalla. ¿Te parece, Ferney? Perfecto, ya estoy escribiendo. Listo, entonces yo voy a leer una situación ahora y ustedes, mientras yo leo, piensen si esa situación representa un caso de relación entre aprendizaje de lenguas y configuración de identidad racial. Entonces espero que hayan quedado claras las indicaciones, por si hay alguien que tenga... Okay. Sí, es solamente escribir sí o no. Listo. Exacto, ok. Leo. Fanny es una aprendiente de español francesa. Ella piensa que el ser extranjera justifica que hable sobre temas tabú en el contexto colombiano. Cualquier incomodidad será disculpada bajo la idea de la ingenuidad del extranjero. ¿Sí o no? Prosigo. Cato es una estudiante indígena que ha venido a Bogotá a realizar sus estudios universitarios. Siempre viste según sus tradiciones indígenas y piensa que este es un sello que lo identifica y que lo ha llevado a que su comunidad indígena sea reconocida no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. ¿Sí o no? Situación 2. Situación 3. Lola es una aprendiente sorda de español. Antes de perder su audición, logró desarrollar habilidades en español oral. Sin embargo, ante experiencias negativas de burlas y actitudes de menosprecio hacia sus formas de hablar español, decidió no volver a comunicarse de forma oral y a reforzar su identidad como usuaria de lengua de señas. ¿Sí o no? Ok, continúo. Situación 4. Yasmín, de nacionalidad china, es una apasionada por el español. Sin embargo, no le gusta el español de España porque se habla muy rápido y para ella es ofensivo. Además, piensa que el aprender español la ha hecho menos china. Dice que se ha vuelto más optimista y con mayor confianza al conversar con la gente. Los chinos son más tímidos, conservadores y callados. ¿Sí o no? Y por último, la quinta situación. Fanny ha aprendido español en su contacto con la cultura argentina y colombiana. Para ella, el español se asocia especialmente con pasiones y sentimientos, mientras para filósofos. Listo. Entonces, es importante entender que todas las respuestas apuntaban que sí, que en todas hay unas estructuras racializadas o se evidencia esa relación de estructuras racializadas que separan y que no seamos, aunque de pronto no seamos capaces de verlo, es porque de pronto o evidentemente está naturalizado, que creo que la investigación un poco apunta a desnaturalizar esas estructuras racializadas. Vamos a explicarles por qué ahorita a partir de los hallazgos y de la investigación del análisis de las entrevistas por parte de la profesora Jimena. Vanessa, voy yo Jimena? primero. Perdón. Ok. Sí, entonces, digamos que de la reflexión que ustedes hayan hecho, y estaba viendo acá el chat con respuestas interesantes donde en algunos casos estuvieron totalmente de acuerdo todos, diciendo sí, en especial la primera situación, con las otras no fue tan, como que no se vio tanto que todos estuvieron de acuerdo, entonces es interesante y ahora, a la luz de los hallazgos, de algunos datos que hemos recogido, vamos a reflexionar también sobre estas situaciones. La siguiente, por favor, Vanessa. Ok, lo primero que hay que decir
es que acá insistimos en la necesidad de ir más allá de la interculturalidad, de analizar esto desde el punto de vista intercultural, o al menos desde el punto de vista de una interculturalidad funcional, como lo decíamos al comienzo de esta charla. Entonces, en nuestros datos también encontramos opiniones como estas, o lo que decían los aprendientes, en donde se ve la relación entre diferentes grupos culturales o el aprendizaje de una segunda lengua en términos netamente o en términos neutrales o incluso románticos, en donde se empieza a hablar de una segunda lengua como un espacio para abrir la mente de los aprendientes o para volverse como hablantes interculturales o ser más empáticos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo con esto, pero creemos que es necesario hacer una visión un poco más crítica. Y como lo explicaba la profesora Jimena hace un rato, ver cuáles son esas estructuras sociales que hay allí que están permeando también las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Y entonces acá estamos en línea con lo que dice Catherine Walsh y su propuesta de una interculturalidad crítica, que se alinea bastante bien con la perspectiva de la teoría crítica de la raza que estamos tomando también. Entonces, como queriendo ir más allá, lo que les vamos a mostrar acá en nuestros hallazgos son sobre todo 3 categorías emergentes. Vanessa, porfa, la siguiente. La primera tiene que ver con formas de identificación estratégica y cómo los aprendientes, dependiendo de su perfil y quiénes son ellos y sus antecedentes culturales, pueden posicionarse de manera diferente. También los diferentes tipos de imaginarios que los aprendientes tienen hacia los usuarios de otras lenguas o hacia las lenguas mismas. Y por último, de una manera también interesante, encontramos en nuestro estudio es que hay posibilidades de emancipación identitaria. Entonces, con respecto a la primera, acá vemos también ilustrada la primera situación que ustedes acabaron de analizar. Y aquí tenemos a Fanny. Fanny es una, como decía la situación, una aprendiente de español francesa que estaba en el contexto colombiano, también había aprendido español en contacto con la cultura argentina y decía que podía hablar de temas tabú sin problema en el contexto colombiano en este caso, sin que hubiese ningún tipo de censura, porque cualquier problema sería disculpado con una imagen del extranjero. Si lo analizamos desde una perspectiva crítica de la raza, vemos cómo Fanny, en este caso, tiene un privilegio, un poder que otros no tienen. En este caso serían los hablantes locales colombianos para hablar de estos temas tabú. Y ese privilegio es o un poder simbólico que ya la categoriza por encima de otros hablantes. Entonces vemos acá de una manera interesante, también desde la perspectiva crítica de la raza, un ejemplo de lo que se llamaría el privilegio de la blancura. Y es importante también acá de dónde viene ella. Ella es francesa y también digamos que en este caso coincide con su color de piel y ser de piel clara, ojos verdes, etc. Y tenía ese privilegio, o al menos así lo sentía. Otra manera de posicionarse, en este mismo sentido, de posicionarse hacia el aprendizaje de las lenguas y hacia los usuarios de otras lenguas, tiene que ver con el empoderamiento. Entonces, en este caso tenemos a Cato, el aprendiente de español proveniente de la comunidad arahuaca, ¿cierto? Y estaba en Bogotá y siempre estaba usando su vestimenta típica. Lo que vimos, y de acuerdo a lo que él dice acá, él usa su vestimenta típica también como una forma de resaltar su cultura, de hacerla visible, de ganar un reconocimiento cultural y un reconocimiento político. También habla de cómo ya es más reconocido su comunidad en un contexto de la ciudad, como es Bogotá, incluso internacionalmente. Entonces estamos viendo acá que como insistir o el resaltar más bien su identidad cultural, de dónde viene él, es una manera también de
jugar con esas estructuras sociales, incluso de resistir a ellas. En este caso, empoderándose ellos mismos. Estamos viendo aquí otro claro ejemplo, así lo estamos viendo. Vi en el chat que muchos de acá pusieron no, entonces son ideas que podemos debatir luego en la sección de preguntas. El tercer ejemplo habla de Lola y cómo ella, digamos, alcanzó a desarrollar un nivel de español oral antes de perder su audición por completo, pero era objeto de burlas y bromas pesadas por parte de los oyentes, de la comunidad mayoritaria en este caso, y ella decidió entonces no hablar, no tratar de usar el español oral más, sino de, no sé, como reafirmar más bien su identidad como sorda y como usuaria de lengua de señas para poder combatir precisamente ese tipo de experiencias negativas a las que estaba siendo objeto. También es una forma que ella, al ser sorda, había sido racializada, si recordamos lo que decía la profesora Jimena. Racializar no solamente es desde el punto de vista de color de piel, sino de darle diferentes jerarquías, diferentes estatus a las personas. Entonces acá vemos otro ejemplo de racialización. Siguiente. Y acá ya le doy la palabra a la profesora Jimena. Bueno, aquí me voy a referir a la siguiente categoría que nosotros hemos llamado imaginarios jerarquizados sobre lenguas y hablantes, que todos sabemos se fundamentan precisamente en esas estructuras racializadas que hemos construido históricamente, que como lo decía ya en la parte teórica, la raza no es un concepto existente, se ha validado históricamente por medio de la construcción de esos discursos y esos discursos han permeado nuestra identidad. Por eso todos estamos impregnados de esos discursos y hemos constituido nuestra identidad, a pesar de que pareciera que los discursos de la raza solamente se centran en las minorías o mal llamadas minorías. Todos tenemos una identidad racial y todos desarrollamos una identidad racial. El aprendizaje de lenguas es una otra aproximación que tiñe, le da otro matiz a esa identidad racial. En este caso vemos como Yasmín, una hablante china, que aprende español como segunda lengua en el contexto colombiano, primero hace referencia en las narrativas donde ella nos explica su proceso de aprendizaje en español, nos explica que el español de España no le parece, no se siente cómoda con el español de España, ya que siente que ellos no son ni tranquilos ni elegantes por la forma como hablan. Entonces, esto, digamos que en primera instancia, sin conocer cómo funcionan las estructuras raciales, podríamos decir que es un aspecto también de racismo. Sin embargo, desde la teoría crítica de la raza, lo que establece la teoría crítica de la raza es que las jerarquías están marcadas históricamente y van bajando, digamos, en ese tipo de jerarquías, poniendo siempre lo que es más blanco en el centro. Entonces, en este caso, digamos, en esa misma construcción se ha construido la imagen de los latinos como exóticos, igualmente que los afrodescendientes y otra clase de culturas, por ser diferentes a lo que es lo más blanco. Entonces, en este fragmento, en esta segunda parte del fragmento, encontramos como esa racialización sí se presenta cuando ella habla del latino como lo exotizado y que esto le tiñe a ella su identidad como hablante del español. Entonces ella dice, desde que empiezo a hablar español, yo me empiezo a volver más optimista y más con diferente forma de ser, ya que ella cree que los chinos son más conservadores y más callados. Entonces empieza a marcar esa diferenciación que se deriva de esas construcciones raciales. Sigue, por favor, Vanessa. Este es otro ejemplo donde vemos cómo se denotan las construcciones raciales, que tiene que ver con Fanny, esta aprendiente de español, donde ella habla español, pero también habla francés, y ella siente que cada lengua tiene su propia identidad y que en ese sentido
debe escoger el código lingüístico para ese tipo de emociones diferentes que ella pueda tener. En este caso se refiere al español desde esa perspectiva exoticista de que el español sirve para las pasiones o para los sentimientos, mientras que el francés sirve para filosofar y pensar. Entonces, siempre poniendo lo blanco en el centro, ya no refiriéndonos al color de piel, sino a esa idea que tenemos de la división de razas y las jerarquías de razas. La siguiente categoría es un poco, tiene que ver como vemos estas estructuras raciales están tan inmersas en nuestras prácticas sociales que nosotros no nos cuestionamos sobre ellas, pero que de alguna manera marcan diferencias en la forma como interactuamos con las otras personas. Encontramos que a veces concientizarnos o llegar a un punto de entender esas estructuras raciales también nos lleva a otras posibilidades, digamos, no siempre tiene que ver con el aspecto de discriminación, sino que eso nos lleva a concientizarnos de otras cosas que vienen muy relacionadas con, siempre que se habla de la raza, igual que otras categorías, no funcionan solitas, funcionan en relación con otras categorías como de clase, como lo veíamos en los ejemplos anteriores, o como de género en este caso. Entonces aquí vemos cómo este aprendiente de inglés expresa por medio de su narrativa que el aprender el inglés le dio a él una posibilidad de poder entender otros contextos que él no había podido entender desde su contexto colombiano donde no había hablado otra lengua, y que cuando empezó a aprender inglés pudo encontrarse en otros contextos donde encontraba menos tabús y donde podía hablar más libremente de quién era él, y empezó a identificarse con mucho más fuerza como una persona perteneciente a la comunidad LGTB. Entonces, todas estas son los temas de análisis que toma la teoría crítica de la raza para poder identificar cómo funciona la raza en relación con las lenguas. El último ejemplo que tenemos de este estudio también es con relación al género, pero una participante, Mona, la llamamos, es una participante que aprende español, ella viene de la India, y que precisamente vemos cómo las relaciones entre lenguaje y contexto, ella ve cómo estar en el contexto colombiano también la deja ver otra conceptualización de la mujer, otra perspectiva de la mujer, y la hace identificar su contexto como una sociedad más patriarcal. Esto lo posibilitamos en la medida en que vemos la relación de la raza con otras categorías en las cuales entran en discusión y en análisis desde la perspectiva teoría crítica de la raza. Entonces ahora ¿vale? Vanessa nos va a hablar del segundo estudio. Creo que estamos cortos de tiempo, nos toca correr un poco. Sí, yo iba a decirles lo mismo, ahorita introducir, voy a hacer lo más breve posible porque me parece interesante, ahorita estaba mirando el chat y me parece interesante que le demos, pues que hablemos un ratito. Este segundo estudio es una continuidad del primer estudio, digamos que a nivel teórico seguimos las mismas líneas, pero las preguntas que nosotros nos planteamos son, la primera... Vanessa, perdona. ¿Me escucha mejor? El micrófono de nuevo. Perfecto. Ahora sí, gracias. listo. Perdona. Entonces, no, gracias Martín. Entonces lo que nos parece importante es preguntarnos por las percepciones que tienen los profesores de español, de lengua extranjera y de segunda lengua y de inglés sobre identidad racial y cuál es su impacto en la configuración de sus prácticas pedagógicas. Aquí lo importante en nuestra indagación se centra en la constitución o configuración de prácticas pedagógicas racializadas en la enseñanza de español e inglés, y retomo lo que dijo la profesora Jimena, cuando racializar no significa, no tiene que ver con el color de la piel, porque la raza es un constructo social, sino que la raza tiene que ver con las formas de configuración y de estigmatización de la alteridad. Entonces queremos preguntarnos por esa configuración de prácticas pedagógicas racializadas en la enseñanza de las percepciones de los profesores de español como segunda lengua y como lengua extranjera, y de inglés como lengua extranjera. Nuestro estudio hizo
a nivel de metodología, lo que hicimos fue, por un lado, 10 entrevistas, 5 a profundidad, 5 a profesores de inglés, 5 a profesores de español, y a partir de análisis de discurso empezamos a indagar en ese tipo de percepción discursivamente a partir de las narrativas de los entrevistados y de los profesores, si era posible identificar la percepción sobre identidad racial y si ellos consideraban que tenía algún impacto en la configuración de sus prácticas pedagógicas. Como señaló el profesor Ferney al inicio de la charla, esto es una primera aproximación, es una investigación que está en desarrollo, por lo tanto no tiene, como en la presentación que nos hicieron anteriormente Ferney y el profesor Ferney y la profesora Jimena, hallazgos ya concluyentes. Aquí vamos a hacer una primera. Jimena. Sí es necesario en este segundo estudio explicar que debido a que entendemos la Jimena, raza ¿me como un escuchas? constructo social. ¿Sí? ¿No me escuchan? Okay. Sí, te escuchamos bien. Sigue, por favor. Ok. Entonces, primero tenemos que hacer claridad de que para nosotros las prácticas educativas tienen que ver no solamente con lo que hacemos en el aula como maestros, sino que tiene que ver también con todos los discursos que se construyen alrededor de esas prácticas y que muchas veces provienen de discursos macro como institucionales, como las políticas educativas a nivel nacional, internacional o institucional de donde están cada uno de los contextos de las prácticas, sino que también viene por otros medios como los medios de comunicación, donde viene, pues hoy estamos bombardeados y donde hay muchas ideas con respecto a lo que es la práctica y cómo se debe ejecutar. Entonces, desde estas tres dimensiones hemos estado observando la práctica en las narrativas de los profesores. Disculpen, los antecedentes de esta investigación nos han llevado a identificar 4 líneas donde se han estado estructurando esta clase de estudios. La primera línea tiene que ver con los estudios que se relacionan con las prácticas y la raza. En estos estudios donde pareciera que los profesores tienen preconcepciones con quién debe aprender una lengua o no de acuerdo con su fenotipo. Digamos que hay unas críticas con respecto a que algunos profesores deben, si este estudiante tiene estas características, debería aprender estas líneas o no debería aprender estas lenguas. Otra línea que hemos encontrado y de pronto algo como para reflexionar que en el contexto colombiano siempre se ha pensado que, digamos, hoy en día se ha reflexionado más, pero anteriormente pareciera que el racismo no existe en Colombia, sino es cuestión de otro lado, pero primero porque siempre pensábamos en el color de piel y segundo, pues porque el tema había perdido o más bien había ganado popularidad por otra clase de discursos, pero que hemos encontrado con sorpresa que sí hay muchos estudios que confirman que en la educación se reproducen estas estructuras racistas y pues eso es lo que más abunda en el contexto colombiano con respecto a la relación de raza y prácticas educativas. Una tercera línea que hemos encontrado tiene que ver con actitudes racializadas hacia los profesores de lengua y de pronto esto es más, lo hemos encontrado más popularmente en los estudios que hablan de enseñanza del inglés con respecto a lo del nativo y quién es el nativo y qué expectativas tienen los estudiantes de quién debe ser su profesor de inglés. Y el último grupo de estudios que se han enfocado un poco a tratar de identificar cuáles son esas epistemologías otras que nos permiten a nosotros poder desarrollar una pedagogía menos racista o una pedagogía que no sea racista, cuando asumimos que todos somos racistas y que estamos dentro de este mismo sistema que ha sido históricamente racista. Entonces, pues hay más detalles que decir, pero no voy a profundizar porque no tenemos tiempo.
Ya para terminar, vamos a compartir con ustedes una primera lectura de una primera análisis que hicimos de este proyecto número 2. Hago la presentación, fue un análisis de la entrevista que le hicimos a una profesora de inglés australiana que vive en Colombia, a quien llamamos Lina. Y que para empezar me parece importante darles una barrida sobre lo que significan esas características discursivas que vimos en su entrevista. Es una hablante nativa, esta profesora de inglés, que fue muy políticamente correcta en el discurso y que siempre habló de las prácticas racializadas o del de señora Jimena, que el asunto de raza no está solo, sino que convive con otras categorías y esa relación entre género y blancura. ¿Qué vimos en ella? Analizamos a partir de su entrevista que hay una mirada del otro desde y no diferencia, no es capaz de, o no puede o no le interesa una percepción de diferencias raciales al interior de Colombia. Para ella todos somos iguales. Hay una separación a partir de su punto de vista sobre el racismo como una cuestión de los demás, tal vez de los estudiantes hacia los profesores, pero nunca de los profesores hacia los estudiantes, y a partir de varias historias sobre sus experiencias pedagógicas, vimos cómo exotizaba a la alteridad, ya sea por haber sido profesora en contextos vulnerables, ya sea en Australia o en el exterior, o en su experiencia aquí en Colombia, exotizando la alteridad, y pues recordemos que exotizar también es discriminar. Hay una construcción del otro en la práctica docente, ella esencial, al construir al otro, esa construcción del otro en su práctica docente hay una esencialización de los nativos hablantes del inglés en oposición a los no nativos, es decir, como un reconocimiento de que el inglés verdadero o legítimo es el que se habla en Inglaterra, y pues por ende ella como nacida en colonia inglesa, habla bien, siempre reconoce la cultura inglesa en esos términos, no en la cultura anglo, la clasifica como cultura inglesa, y por otra parte asigna etiquetas y estereotipos a poblaciones no específicas. Por ejemplo, pues ustedes todos saben que Australia es un país que se forma a partir de procesos migratorios, entonces hay una asignación de etiquetas que tienen que ver mucho con la subordinación de esa y de estigmatización de esa alteridad con relación a los inmigrantes. Por ejemplo, esencializar en su experiencia como profesora de inglés a los latinoamericanos como festivos, a los chinos como aburridos, y a su posibilidad también de, como privilegio de blancura, de tener miedo y de verbalizarlo, de no querer ser profesora de un grupo de inmigrantes afganos. El último es el impacto de cómo se relacionan esas percepciones en su práctica docente, y vimos a partir de una pequeña, de una historia que nos contó, cómo esas identidades raciales sí impactaban en sus clases. Ella tuvo la oportunidad de ser profesora de inmigrantes afganos en la época post Torres Gemelas, y decidió no hacer un juego que se llama el hot potato, la pelota caliente, para una actividad de vocabulario, porque consideraba que esa actividad podía llegar a ser hiriente o no era pertinente por la población a la que ella, por el origen de la población estudiantil con la que ella iba a trabajar. Y por último, nos pareció que había una relación implícita entre lo que ella definía como raza con nacionalidad, que creo que es bien importante a la hora de un poco entender ese impacto en su práctica docente, y evidentemente unos procesos de racialización en sus prácticas pedagógicas. Ferney.
Perfecto. Gracias, Vanessa. Entonces, ya para cerrar, solamente voy a puntualizar algunas cosas, los que ya hemos venido diciendo. Ha sido nuestra intención mostrar hoy, entonces, como línea general, que la raza, cuando hablamos de raza, no nos estamos limitando solamente a color de piel. Vemos que cuando hablamos de diferentes grupos y la manera de relacionarse entre estos grupos, hay diferentes maneras de racialización y que esas diferentes maneras de racialización están conectadas con color de piel, no solamente con color de piel, aunque sí partes de color de piel, pero también con clase, origen, cosmovisión cultural e incluso género, que el aprendizaje de lenguas está entonces permeada también por todas estas estructuras sociales y que nosotros dentro, como investigadores de lenguas y como profesores también, no somos ajenos a todas estas problemáticas. Después también vimos un ejemplo ya desde los profesores con el caso de Nina y creo que nos queda a nosotros ahora saber qué está pasando. Ya tenemos un ejemplo de lo que está pasando con la enseñanza del inglés, pero qué está pasando con la enseñanza del español como segunda lengua. Es algo que nos ocupa ahora, tenemos ya los datos recogidos, no hemos adelantado el análisis, pero próximamente esperamos ya tener también algunos avances allí y los estaremos invitando también para compartir nuestros hallazgos. Pero para cerrar y empezar la discusión, quiero dejar una pregunta para todos, que espero que nos sirva como reflexión, y es, ¿cómo nos posicionamos racialmente frente a prácticas de enseñanza o investigación en lenguas nosotros mismos? Después de ver como todas las diferentes y posibles conexiones, solo algunas en realidad, porque puede haber muchísimas más, en un campo que merece más investigación y más atención. Entonces le doy la palabra a Martín, que nos va a moderar como la discusión en el tiempo que tenemos. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Bueno, perfecto. Entonces, ahora arrancamos con una breve ronda de preguntas. Les pido el favor que si pueden quitar la presentación, pues para que podamos ver a los tres expositores ahora sí. Bueno, la primera pregunta empieza con un comentario que dice, es muy interesante pensar en el racismo, que es casi un tabú en la clase. Entonces la pregunta es, ¿con qué metodología abordarlo y con qué objetivo? El docente buscaría que el estudiante participara autónomamente en la construcción de su identidad al hablar el español como segunda lengua. ¿Hablar sobre los casos de conflicto permitiría desarrollar esto? Yo voy a empezar diciendo algo y después mis compañeras podrán complementar. Digamos que hacia allá vamos. Hemos hecho como una ruta de investigación. En este momento hemos analizado la parte de identidad de los aprendientes, también de cómo los profesores y su entendimiento sobre la práctica se ve también acá involucrada. Próximamente, y reflexionando sobre esto, vamos a tratar de sacar también algunas iniciativas sobre cómo manejar esto en el salón de clase. Sin embargo, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, hay que develar, ¿sí? Mostrar que en el campo de la enseñanza de las lenguas y la investigación, estos son temas vigentes, son temas que están allí, que no es que es necesario tratarlos, ¿sí? Reflexionar sobre ellos. Una primera iniciativa, algo que hay que hacer es reflexionar sobre estos tipos y como corregir algunas de las cosas que se han venido haciendo. Por ejemplo, en materiales de enseñanza, cada vez que hablamos de comunidades minoritarias, no hacerlo desde una perspectiva exotista, por ejemplo, o que estamos reafirmando algunos estereotipos. Ese sería uno de los ejemplos que podríamos tomar allí. Estoy seguro que mis compañeras querrán decir algo más. Y yo quisiera anotar, totalmente de acuerdo con Ferney, y también quisiera apuntar que es necesario, y por eso nosotros partimos desde la identidad, porque primero es necesario reconocernos nosotros en este sistema racializado, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que, creo yo, mi perspectiva es que tratamos de implementar unas pedagogías
que vayan a la no racialización, pero nosotros sentimos, como pasaba con este ejemplo de la profesora australiana, que el racismo no tiene que ver con nosotros. Nosotros estamos fuera de ese sistema racializado. Y ahí es la primera parte. O sea, para empezar nosotros a poder ejercer una pedagogía que entienda al otro, que trate de incluir al otro, que le dé la mirada al otro, tenemos que reconocernos nosotros incluidos en este sistema racializado. Y pues para eso se necesita un trabajo fuerte de reflexión, de entender toda esta parte de cómo están construidos estos discursos, cómo estos discursos nos han construido a nosotros, y en esa misma manera nos vamos haciendo mucha más claridad de los efectos y de esas prácticas que están interrelacionadas con estas percepciones. Si yo soy consciente de cómo puede una persona sentirse discriminada, posiblemente es porque yo misma he reflexionado sobre cómo yo misma me he sentido discriminada, y de esa misma manera puedo ejecutar unas pedagogías que traten de incluir. Nosotros encontramos ahí ejemplos fabulosos con el tema de las pedagogías otras, que llamamos así, o de epistemologías otras, donde, por ejemplo, una de esas profesoras, en este caso estoy pensando en una profesora afrodescendiente, nativa americana, que tuvo el privilegio de ir a enseñar inglés en el Corea del Sur, pero sin embargo al llegar allá sufrió la discriminación porque los estudiantes no la aceptaban, porque no lucía como la nativa ideal que ellos estaban esperando, sino que veían a una mujer afrodescendiente y que decían, pues queríamos a una profesora nativa, y ella decía, es que yo soy nativa, y ellos decían, sí, pero pues no es nativa. Entonces digamos que ella tuvo que ella misma luchar con esas estructuras raciales, y lo que ella encontró en primera instancia fue que debía remitirse a la cultura afrodescendiente para empezar a incluir a los estudiantes y enseñarles que tenían algo también de esos rasgos de cultura afrodescendiente, pero también para empezarlos a hacer entender que a pesar de que ella era afrodescendiente, ella no era tan africana como ellos creían, que ella era más americana que africana. Entonces, creo yo que esas experiencias que ilustran mucho la relación que hay entre la racialización, la raza y las creencias, pueden ayudar a pensar cómo nosotros mismos podemos hablar de ese tipo de relaciones complejas con nuestros estudiantes y convertirlas en prácticas pedagógicas, en convertirlas en casos específicos que nos hagan entender que la raza opera de diferentes maneras y que no opera solamente de una forma que nosotros hemos normalizado o que hemos pensado que solamente va al extremo de la agresividad física. Siguiente pregunta es si buscar un acento entre comillas neutro o nativo sería un ejemplo de un fenómeno de racismo. Para entender un poco más la pregunta, creo que no es muy claro. Tratar de buscar una neutralidad. Sí. Si quieres contesto ahí, Ferney. Dale. Creo yo que está haciendo referencia también a una ideología que desde la enseñanza de lenguas hemos aprendido que tiene que ver con el nativismo y el no nativismo, y pues obviamente también son construcciones que, como vimos, a veces son muy sutiles, a veces parecen pequeñas, pero que tienen unas repercusiones bastante grandes en la práctica, y es de que por medio de entender o tener esos ideales fijos de personas, de una estructura, una identidad esencial, también podemos estar discriminando al otro, y que esa discriminación no es solamente algo simbólico, que no es solamente pensar en que yo lo alejo en un momento, sino que también puede incluir otros efectos que tienen que ver como cómo se decide una política, cómo se organiza una institución. Todo eso trasciende mucho más a la organización de la sociedad, y pues nosotros como maestros estamos abonando con esos granitos de arena a constituir una identidad también en los estudiantes, una identidad racial que se hace aceptar, o que también se puede autodiscriminar, porque también existe ese efecto. Entonces, digamos que
siempre que relacionen que yo estoy estableciendo estos elementos de jerarquía, estaría de alguna manera racializando. Vale, perfecto. Yo quisiera decir algo allí también. Desde la perspectiva teórica que estamos tomando, en realidad somos muy escépticos de lo que podemos llamar neutralidad, ¿sí? Entonces creemos que cada vez que se hace algo pensando que es neutral, pensamos que está beneficiando de alguna manera algunos intereses, unos más que otros. Entonces esa neutralidad, y en este caso incluyendo el acento, es necesario saber el contexto por el cual un profesor decide usar un acento neutral o no, qué implicaciones también tiene para él como un profesor tratar de hacer un acento neutral, si existe un acento neutral, etcétera, etcétera. Entonces es importante también ser escépticos de ese concepto de neutralidad. Sí, yo solo iba a agregar que lo neutro no existe, o sea, hablemos del signo y la ideología retomando a Barthes, y el gran problema lo neutral no existe. Creo que hay una apuesta como a democratizar, pero lo que dice la profesora Jiménez o sea, la reducción implica también de pronto el desconocimiento de otredades que no se sienten identificadas en lo neutro. De acuerdo. Bueno, nos preguntan también si en su estudio ustedes hacen una diferenciación entre el concepto de raza y el concepto de etnia. Esa es una pregunta que es muy común en los estudios de raza, ¿no? Y es muy común porque, así como alguien lo dijo al principio de la charla, los temas de raza siempre parece que fueran un tabú, ¿no? No se habla del tema de la raza porque yo puedo incomodar a alguien se puede sentir mal, prefiero no usarlo, prefiero hablar desde lo neutral. Pero precisamente lo que critica la teoría crítica de la raza, valga la redundancia, es que no hay neutralidad, como ya lo dijeron Ferney y Vanessa, y siempre que hablamos de neutralidad, estamos hablando desde un discurso que está posicionado también en una perspectiva, porque pues ya lo sabemos, lo que podemos hablar es de una variedad, ¿sí? Hay una diversidad, pero hablar de una neutralidad inmediatamente nos remite a evaluar el concepto de la teoría el concepto de la raza desde una construcción social. Si es una construcción social, ¿desde dónde se creó ese concepto de la raza? Y beneficiando a quién. ¿Quiénes son los blancos? ¿Quiénes no son blancos? ¿Qué caracterizan a los blancos? Entonces, cuando nos hacemos todas estas preguntas, nos damos cuenta que esa construcción social va mucho más allá y que deja en cuestionamiento el que estemos hablando de este aspecto. Perfecto. Perdón, añado también algo ahí. Y entonces el concepto de etnia a veces se ha tomado especialmente desde las políticas educativas como precisamente lo que estamos hablando, como una especie de neutralizador de raza. Como no vamos a hablar de raza, vamos a hablar de etnias. Pero en realidad eso está escondiendo todas las implicaciones que hay y detrás de usar raza. Entonces, cuando en políticas públicas escuchamos etnia, para mí están hablando de raza. Aunque se ha tratado de dar una asociación más cuando se habla de etnia como al aspecto cultural. Pero siendo críticos de este concepto, es simplemente un camuflador, digamos, como un mitigador que trata de esconder como toda esa problemática y desigualdad social. Vale. Otra pregunta que nos ponen es, los conferencistas están diciendo que toda discriminación por diversidad significa discriminación racial. Esto quiere decir que ya no sería el punto, el fenotipo o la afiliación étnica, sino más bien elementos como la discapacidad, la nacionalidad o el género. Lo que pasa es que no podemos despegar el tema del fenotipo porque ese es el origen de la discusión sobre la raza. Y a pesar de que, como yo les mostraba en el recorrido histórico, el concepto empezó a utilizarse y también se invalidó muy rápido por estudios científicos, pero el concepto siguió manejándose y al día de hoy todavía entendemos la raza como una construcción y muchas veces la relacionamos con el color de piel. Eso no se ha acabado, por lo tanto no podemos decir que ya no hablamos de raza en términos de color de piel.
pero sí tenemos muchas más matices de lo que significa la raza y la racialización y el racismo. Por lo tanto, pues seguimos hablando de raza, aunque a veces no se hable solamente del fenotipo. Nos preguntan también por qué ustedes en la terminología que utilizan recurren al término aprendientes en lugar de aprendices. Una pregunta interesante. Digamos que eso es una perspectiva más desde el constructivismo, hablar de aprendientes más que de aprendices. Hablar de aprendiz trae una connotación casi siempre negativa, como que no ha llegado a ser alguien, mientras que aprendiente es un aprendizaje constante que precisamente no sobrepone a unos sobre otros. En realidad todos somos aprendientes de algo, mientras que un aprendiz sí está teniendo como un estatus menor que otros, que otras personas en este caso. Entonces es una cuestión también de visión de lo que implica aprender algo. Y si somos aprendices o estamos en un constante y que algún momento va a llegar a no ser aprendiz, o si todos estamos en un constante proceso de aprendizaje. Perfecto. Y es algo que no estamos usando solamente nosotros, ¿no? Digamos que lo tomamos, pero no es algo que estuviéramos proponiendo nosotros. Soy profesora de español para extranjeros en Brasil y todo el tiempo me encuentro con preguntas sobre frases donde se percibe el racismo como el manejo de como esta realidad, reconociendo que estas frases racistas son más comunes. ¿Cuál sería la tarea del profesor en relación a estos contextos y qué tipo de información debe recibir el aprendiz o aprendiente? Pero, ¿podrías por favor repetir la pregunta? Creo que me perdí un momentico. Todos, los tres. Todo el tiempo me encuentro como profesora de español para extranjeros en Brasil con preguntas sobre frases donde se percibe el racismo. ¿Cuál sería la tarea del profesor en relación con estos contextos y qué tipo de información debería recibir el aprendiz o aprendiente? Es interesante, sería interesante saber como qué tipo de expresiones, por ejemplo, se está refiriendo aquí la persona que está haciendo la pregunta. Pero ese miedo que existe, a veces como decir, yo voy a decir esto, pero ¿será esto racista? ¿Será esto ofensivo? Yo no lo puedo decir porque yo tengo que ser correcto, tengo que estar en una supuesta neutralidad. Entonces yo creo que lo que es necesario es, si vamos a usar esos términos, o los términos que vayamos a usar, lo estemos haciendo sin prevención, que lo llevemos si lo vamos a usar dentro del salón de clases sería para analizar críticamente estos términos, qué implicaciones tienen para los diferentes grupos sociales. Pero eso sería lo que yo le podría decir sin saber exactamente qué tipo de terminología es a la que se está refiriendo la persona que hizo la pregunta. Vale, una última pregunta para terminar y es teniendo en cuenta el lenguaje como constructor de la realidad social, ¿cómo podemos educar a la primera infancia en el acceso, a un lenguaje sin racismo? Pues yo diría, y eso de pronto va a complemento con la pregunta anterior, que pues lo primero que hay que activar es el reconocimiento a todas estas estructuras racistas y que esto nos lleve a nosotros como docentes siempre a hacer ejercicios de reflexión, de relacionar contextos, de relacionar situaciones a nivel histórico y a nivel situacional de lo que ocurre con la lengua, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros somos profesores de lengua con niños, por ejemplo, pues podemos estar transmitiendo estos estereotipos racializados por medio de lo que enseñamos sin darnos cuenta. Pero cuando los conocemos podemos darle un tratamiento en que los estudiantes puedan entender esto tiene conexión con este contexto histórico, por ejemplo, hablar de las historias de los niños en el contexto específico de una comunidad cualquiera, nombro en este momento afrodescendiente, pero no quiero particularizarlo de nuevo a la ciencialización de las identidades, pero sí que pueda relacionar los hábitos culturales, el momento histórico, con esa situación para hacerle entender a los niños de otra manera que no es solamente aprender palabras, sino que hay que aprender esas palabras contextualizadas y los niños y los adolescentes, cualquier persona que sea aprendiente de lenguas, que de esa forma el lenguaje es constituyente de realidades, por lo tanto necesito entenderlo en el contexto en el que se usa, cómo se usa y de qué sentido se le da. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles nuevamente a Ferné y a Jimena
y a Vanessa por aceptar esta invitación, por presentarnos los resultados de sus investigaciones. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todos, que suscita montones de inquietudes y deja abiertos muchos interrogantes, además de todo lo que nos permite aprender. Y gracias también a todas las personas que se han conectado a esta charla. Tuvimos la sala llena desde el minuto 1 con 100 personas, más unas 75 personas más o menos siguiéndonos por Facebook Live en la fanpage del Instituto Caro y Cuervo. En el chat les he puesto un mensaje de la investigadora Jacqueline Restrepo, que está haciendo una investigación con profesores de L, así que si quieren echarle un ojo para quienes estén interesados en responder a un cuestionario que les sirva a ella para hacer su trabajo de máster, pues estaría muy bien. Entonces, en nombre del Instituto Caro y Cuervo, de nuevo, mil gracias a los investigadores por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros, y gracias también a quienes nos acompañaron, y pues les pido el favor de que sigan pendientes de nuestra programación de actividades, que seguiremos haciendo una programación de actividades de divulgación académica y también de carácter cultural en torno pues a temas relacionados con la lengua y la cultura de Colombia, pues en un sentido muy amplio. Mil gracias de nuevo y hasta la próxima.